¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes y aquí súper acompañada por el profesor Alenro y la licenciada Rosa Romero y su servidora, pues Margarita Ruiz. Es un gusto para nosotros estar nuevamente con ustedes. Hoy pues dándole continuidad a todo ese tema contable, a ese mundo contable que esperamos seguir compartiendo con ustedes esa pastillita, ¿verdad? Esa cápsula para su mente y que podamos ahí sí ir aportándoles cada día que estemos con ustedes un granito de arena de ese mar de conocimiento que todos tenemos. Entonces, a ver, profesora Lenro, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Sí, Cuéntenos. pues siguiendo con el proceso contable, ¿verdad? Pues primero se hace el inventario, ¿verdad? Que ya le explicamos en qué consiste, ¿verdad? Y hasta los errores que se pueden cometer, ¿verdad? Cómo se corrige. Y ahora vamos a hablar de lo que sigue, que es el balance de situación general de apertura, ¿verdad? El balance de situación general de apertura que lo manda el artículo 374 del Código de Comercio, ¿verdad? Y aquí se los va a leer Rosy para que vean qué es lo que dice ese artículo. Muy bien. Balance general y estado de pérdidas y ganancias. El comerciante deberá establecer, tanto al iniciar sus operaciones como por lo menos una vez al año, la situación financiera de su empresa, a través del balance general y del estado de pérdidas y ganancias, que deberán ser firmados por el comerciante y por el contador. Ahí está, ¿verdad? O sea que al principio pues se hace después del inventario, ¿verdad? Con base en el resumen del inventario, se hace el balance de situación general de apertura, ¿verdad? Y ahora el estado de resultados no puede hacerse al principio, ¿verdad? Porque todavía no han habido ventas, no tenemos facturas, ¿verdad? O las facturas ya las tenemos, pero todavía no hemos abierto las puertas al público, digamos, ¿verdad? Entonces no tenemos ventas todavía. Entonces no se puede hacer el estado de resultados. Sin embargo, se hace al final, ¿verdad? Por eso dice ahí en ese artículo 374 al inicio y al final, ¿verdad? Sí. Ya al final ya se hacen los dos, ¿verdad? El estado de resultados y el balance de situación general, ¿verdad? Entonces, el balance de situación general, pues es un balance, ¿verdad? El balance general se llama todo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que se llama de apertura porque es el primerito que estamos haciendo para abrir la contabilidad, ¿verdad? Entonces, el balance de situación general se divide igual que el inventario, ¿verdad? En activo, pasivo y patrimonio, ¿verdad? Patrimonio neto. La diferencia entre el inventario y el balance de situación general consiste en que en el inventario cada cuenta, ¿verdad? Se pone todas las integraciones, ¿verdad? O todas las demás cuentas que integran esa cuenta, pues, ¿verdad? Por ejemplo, o las cantidades, ¿verdad? Que integran esa cuenta. Si escribimos mercaderías, tenemos que poner qué clase de mercaderías, ¿verdad? El costo de cada unidad y el costo total, ¿verdad? Si ponemos mobiliario y equipo, tenemos que decir cuántos escritorios, cuántos mostradores, cuántos estantes, ¿verdad? Con cuenta la empresa. Ese es el inventario, ¿verdad? Ahora, en el balance general, solo se pone el total de cada cuenta, ¿verdad? Mercaderías tanto, mobiliario y equipo tanto, ¿verdad? Entonces, pero se divide igual. Y el activo, ¿verdad? Pues lo dividimos también en corriente y no corriente, ¿verdad? Nosotros aquí, como la finalidad de la contabilidad, ¿verdad? En todos los libros de contabilidad dice que la finalidad de la contabilidad es informar, ¿verdad? Informar especialmente a los dueños, ¿verdad? De la empresa, a los socios, ¿verdad? Informar sobre la situación financiera de la empresa, ¿verdad? Y entonces por eso es que tratamos de hacer los estados financieros, ¿verdad? Bien claritos, pues, ¿verdad? Bien detalladito todo, ¿verdad? Para que los dueños pues logren entender bien, ¿verdad? Porque hay propietarios de una empresa que no saben contabilidad, ¿verdad? Que son médicos, que son abogados, ¿verdad? Y ingenieros, entonces no saben nada de contabilidad. Entonces por eso los ponemos así bien clarito, ¿verdad? Por eso dividimos el activo corriente, ¿verdad? En disponible, exigible y realizable, ¿verdad? Entonces en el disponible va de lo que la empresa dispone para poder comprar.
O sea, dinero, ¿verdad? En caja y los depósitos bancarios, ¿verdad? Ay, disculpen. Es que es bien interesante, ¿verdad, Rosy? Claro. Cuando nosotros hablamos de todo el mundo, cuando unimos y analizamos el inventario, del inventario, pues va a salir o sale toda esa información para el Para el balance de balance. apertura. Entonces yo recuerdo que en el video, creo que en el del inventario, en el que hicimos Sí. del inventario, usted les explicó a todos cómo estaba integrado el Claro. activo corriente, el pasivo corriente, el balance de apertura. Entonces, pero hay formas de hacerlo, ¿verdad, papá? Sí, así Yo es. tengo entendido que, pues ya usted nos estaba explicando que está el disponible, exigible y realizable, y pues también está el no corriente, ¿verdad? Sí. Que ahí es todo lo que es de larga duración. Es Exacto. eso que Sí. llamamos, yo leyendo libros, ¿verdad? Decía que es el activo poco líquido, o ese activo que es más difícil volverlo efectivo, el no corriente, Sí. ¿verdad? A ver, siga, profesor, dándonos Sí, esas así es, ¿verdad? enseñanzas. Entonces, pues les decía nada más eso, ¿verdad? Del activo corriente, ¿verdad? Que se divide en disponible, exigible y realizable, ¿verdad? Y que la palabra corriente quiere decir movimiento y no corriente sin movimiento, ¿verdad? Entonces, el balance de situación general, ¿verdad? Se hace pues cuando se inicia la contabilidad, ¿verdad? Y al final del ejercicio se hace el balance general de cierre, ¿verdad? En el mismo libro de estados financieros. Correcto. ¿Y cómo lo podemos diferenciar del inventario? Entonces, mire, pues, Eso es importante. hay dos formas. Hay dos formas, ¿verdad? De estructurar Ah, ok. el balance general, ¿verdad? De apertura o el balance general, ¿verdad? Se estructura de acuerdo con el grado de liquidez de la empresa, ¿verdad? Se estructura de acuerdo con el grado de liquidez de la empresa. Esa forma indica que en esa forma de estructurarlo, ¿verdad? Se coloca primero el activo corriente, ¿verdad? Después el activo no corriente, ¿verdad? Después el pasivo corriente, ¿verdad? Después el pasivo no corriente, ¿verdad? Que son las deudas a largo plazo. Y de último se coloca el patrimonio neto, ¿verdad? En esa forma de estructurarlo, ¿verdad? Y la otra forma de estructurarlo es que se llama de acuerdo con la naturaleza de las actividades de la empresa. Es la otra forma de estructurarlo, ¿verdad? De acuerdo con la naturaleza de las actividades de la empresa. Y al hacerlo así, primero se coloca, ¿verdad? El activo no corriente, ¿verdad? Después el activo corriente. Después el patrimonio neto, ¿verdad? Después el pasivo no corriente y de último el pasivo corriente, ¿verdad? Eso se llama de acuerdo con la naturaleza de las actividades de la empresa. Entonces a mí me preguntan mis alumnos, bueno, pero ¿y cómo hace uno para saber? No, usted tiene que preguntarle al gerente, le dije, ¿verdad? Al gerente, y si él no sabe contabilidad, explicarle, ¿verdad? Hay dos formas de estructurarlo. Entonces, a ver cuál de las dos formas le parece mejor a él, ¿verdad? Y le pregunta cuál es la diferencia entre una forma y otra. Usted le explica, ¿verdad? Y él le dirá, ¿verdad?, en qué forma lo va a hacer. Pero usted conoce las dos formas, ¿verdad? Ya las conoce. Para usted no hay ningún problema. La forma que él le diga, así lo tiene que hacer, ¿verdad? Bueno. Pero hay otra forma, ¿verdad? Otra que se llama forma de hacerlo, ¿verdad? O sea que es en forma de reporte y en forma de cuenta, ¿verdad? El balance de situación general. En forma de reporte y en forma de cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es en forma de reporte? Es cuando se coloca primero el activo, ¿verdad? Todo el activo, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Así distribuido, ¿verdad? En corriente y no corriente el activo, ¿verdad? Después se coloca el pasivo, ¿verdad? O sea Todo que el se hace pasivo. continuo. Continuo, Va ajá. continuo. Ah, por eso es reporte, ¿verdad? Sí. A un solo folio. Ah. A un solo folio. folio, eso. Se hace a un solo folio, ¿eh? El solo folio, ¿verdad? Termina usted el activo, ¿verdad? Le pone ahí suma del activo, cierra con doble línea, ¿verdad? Y en la siguiente línea coloca pasivo, ¿verdad? Y luego corriente y pone todas las cuentas de pasivo corriente, ¿verdad? Después el no corriente, ¿verdad? Si lo va a hacer, pues, de acuerdo con el grado de liquidez de la empresa. Después el no corriente, ¿verdad? Y de último el patrimonio neto.
después, digamos que se vaya a llevar 2 páginas, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en forma de cuenta es cuando se hace a doble folio, ¿verdad? O sea, a doble página, ¿verdad? O sea que con el libro abierto, ¿verdad? Entonces, en el folio de la izquierda coloca el activo, ¿verdad? Así clasificado y todo, ¿verdad? Hasta donde llega suma del activo. Y en el folio de la derecha coloca el pasivo, ¿verdad? Y el pasivo igual, ¿verdad? Distribuido en corriente y no corriente y el patrimonio neto, ¿verdad? En el folio de la derecha. De esa forma usted puede observar, ¿verdad? Del lado izquierdo tiene el activo y del lado derecho tiene el pasivo. Solo que al hacerlo así hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De que las cuentas, de no sumar el activo todavía, porque puede ser, ¿verdad? Que el pasivo tenga más cuentas que el lado del activo, ¿verdad? Entonces tiene que tener cuidado de llegar hasta donde dice, dejar pendiente, ¿verdad? Donde diga suma del activo, ¿verdad? Okay. Para totalizar. Ajá, para totalizar. Sino que empieza en el folio de la derecha, ¿verdad? Empieza el pasivo y hasta terminarlo. Si el pasivo tiene más cuentas, ¿verdad? Que el activo, pues el pasivo va a ocupar más espacio, ¿verdad? En el libro. Entonces, suma, totaliza primero el pasivo, ¿verdad? Porque los dos totales tienen que quedar a la par, ¿verdad? A la par, uno en la misma línea, ¿verdad? En la misma línea, al ser activo, ahí tiene que quedar el pasivo también. Entonces, ya sumado los dos lados, ¿verdad? Ya usted ya sabe hasta dónde tiene que cerrar, ¿verdad? Y ahí pone suma del activo y suma el pasivo y patrimonio, ¿verdad? Excelente. ¿Verdad? Ahora, si el activo suma más, pues totaliza primero el activo, ¿verdad? Y después el pasivo, ¿verdad? Muy bien. Y ahora entonces, usted nos decía cómo estaba estructurado y la forma en la que podíamos hacerlo. Es bastante parecido, ¿verdad? Cuando yo leo el inventario y leo el balance, ¿verdad? Digo, pues sí, aquí está el corriente, el no corriente, pero si pudiéramos decir, ¿cuál es la diferencia que pudiéramos observar entre un libro y otro, ¿verdad? En este caso, entre el inventario y el balance general y este estado financiero. ¿Cuál podría decir usted que es? Bueno, que que en el inventario pues todo va detallado, ¿verdad? Okay. Todo se detalla, todo tiene que ir, así como les dije, ¿verdad? Si ponemos mobiliario y equipo, ¿verdad? A continuación ponemos 5 escritorios, ¿verdad? Secretariales o ejecutivos, ¿verdad? Cada uno tanto, ¿verdad? 5 estantes o 3 estantes, ¿verdad? Todo va detallado, los mostradores y todo, ¿verdad? Y en el balance no va así. Unitario, en el balance general no, ¿verdad? Ahí solo va el total de cada cuenta, ¿verdad? Excelente. Total Así que, mire, qué buenísimo, ¿verdad? Yo considero, ¿verdad? Que cada cápsula que tengamos con ustedes, el propósito realmente es, sobre todo aquellos que no saben de contabilidad. Exacto. Y que quieren aprender o están iniciando ese mundo contable. Entonces, considero, ¿verdad, licenciada Rosy Romero, que para nosotros es importante poder llegar a ustedes y brindarles un pequeño aporte. Así que, pues no sé, Rosy, algo más que les querramos decir a esos youtubers que nos encontraron hoy en nuestro canal. Que la se firma, quieren... la firma. Sí. Sí, importante. Claro. Que, un detallito ahí, ¿verdad? En el artículo 374, cuando se leyó, pues dice que estos estados financieros deben de ir firmados por el contador y el comerciante. Pero también es importante indicar que estos balances, sean iniciales, mensuales o el final, van en el libro de estados financieros. Exactamente. Que es un libro obligatorio, según el artículo 368 del Código de Comercio, el cual debe de ir habilitado y autorizado. Así es. Y también, hablando de las firmas, el reglamento de la Ley de Actualización Tributaria menciona en el artículo 28 la firma de los estados financieros. Este artículo dice los estados financieros a los que se refiere. Aquí está haciendo referencia al artículo 40 de la ley, donde se refiere a la documentación para el cierre. Exacto. Entonces, y aquí me dice, en numeral 1 y 53 de la ley, deberán firmarse por el contribuyente y su representante, dice, ¿verdad? O su representante,
y también por el contador responsable inscrito ante la administración tributaria. Entonces, ahí sí, no podíamos irnos sin la firma, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿algo más, Rosy? Pues únicamente, si quieren aprender más contabilidad, inscríbanse a nuestros cursos. Así es. Pregunten, ¿verdad? Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos nuestra cuenta en Instagram, en Facebook. Y si usted es primera vez que nos encuentra en YouTube, marque la campanita y suscríbase a nuestro canal. Para nosotros es importante poder llegar a toda Guatemala y al mundo entero. Exacto. Entonces, gracias a todos por acompañarnos en este día. Despídase de sus youtubers. Bueno, fue mucho gusto estar con ustedes. Espero que nos hayan observado y que lo que les hablamos sea de importancia para ustedes. ¿Vale? Así es. Y ¿Y que lo Rosy? confíen. Nos vemos a la próxima. No Así se lo es. pierdan. Hasta pronto. Sí.